Muy bien, hoy día vamos a estar en el capítulo número 18, desde el verso 22, nos vamos a extender un poquito hasta el capítulo número 19. Y la enseñanza de hoy tiene como título, discípulos, tenemos que crecer. Y es natural el crecer. El día de ayer nos encontramos afuera del Río Centro del Dorado con unos hermanos en Cristo que no veíamos ya hace tiempo. Y ellos nos conocían cuando nuestros hijos estaban muy pequeños. Entonces, cuando los empezaron a ver, decían, qué grande que está. Lucas, qué gigante que está. Graciela, la conocían de pañales, decía, wow, ya está grande. Elianita va a cumplir 15 años, es una señorita. Porque es normal crecer. Es normal crecer. Diga conmigo, es normal crecer. De hecho, todo lo contrario sería lo anormal. Y esto no es diferente en la vida cristiana. No es diferente para el discípulo de Jesús. Hoy vamos a encontrar en dos historias que aunque parecen diferentes, no lo son. Hay un evento que se repite y un evento que va a marcar una diferencia para nosotros como discípulos de Jesús. Porque muchas veces nos podemos hasta acostumbrar a venir el domingo a la iglesia, a orar antes de comer, inclusive a orar antes de dormir. Todas estas cosas nos podemos inclusive acostumbrar, pero eso no significa que hemos crecido. Y ahora en este texto, en estas historias, vamos a ver la importancia del discipulado, la importancia de los discipuladores, la importancia de conocer más a Jesús, porque vamos a encontrar dos perlas preciosas. Y la primera perla que yo quisiera que guardemos en nuestro corazón es que cuando nosotros crecemos en Jesús, somos de gran provecho para otros. Ya no es tanto para nosotros, sino que nosotros nos volvemos de gran provecho para otros. Pero no quisiera extenderme y tal vez resumirles la prédica, sino que juntos la podemos estudiar. Vamos juntos, capítulo número 18, versículo número 22. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Hechos, estamos en el libro de los Hechos. Hechos, capítulo número 18. Cuando usted llegue ahí, dígame un fuerte amén. No han llegado, los voy a esperar. Cuando usted llegue ahí, dígame un fuerte quiero bolón. Y quiero ver si están dispuestos. Muy bien. Dice la palabra de Dios, verso 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Entonces, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba ¿cómo? Diligentemente, lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía ¿qué cosa? El bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá fue, ¿cómo? De gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino ¿a dónde? A Éfeso, donde había estado Apolo. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento,
diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos, ¿cuántos? 12 hombres. Muy bien. Pablo ya había terminado su segundo viaje misionero. Y va a comenzar su tercer viaje misionero. Y en medio de esto, él ya había hecho unos amigos, Priscila y Aquilas, que se habían quedado en la iglesia de Éfeso. Aparece un nuevo personaje. ¿Qué personaje es el que está ahí? ¿Cómo se llama? Apolos. Y hace una gran descripción de este hombre, de la forma en la que él predicaba, hablaba, enseñaba. Pero cuando Priscila y Aquilas lo escuchan, lo toman aparte y enseñan. Cuando estamos hablando del crecimiento, de crecer en Cristo por medio del discipulado, para que haya un discipulado necesitamos dos cosas mínimas. ¿Quiénes saben qué son? El gran provecho para otros. Biblia de Apolos. Si nosotros regresamos al texto en el verso número 24, capítulo 18, todo discípulo increíble. Dice que llega a Éfeso un judío llamado como Apolos. Él era natural de Alejandría y aquí está su descripción. Era un varón elocuente, era un varón poderoso en la escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Pero aquí viene algo interesante. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este era un hombre hasta preparado, conocedor de la escritura, pero se llegó su conocimiento hasta un solo punto. Llegó hasta el bautismo de Juan. Pero dice que él conocía la escritura. Entonces, cuando yo me imagino esto, Apolos entrando a la sinagoga, la costumbre era que estaba la escritura, se la abría, la leían y discutían. Empezaban a decir, esto dice, esto es lo que enseña la escritura, esto es lo que dice el profeta. Pero ¿qué era lo que él tenía que haber tenido en su mente para hablar con ese énfasis que hacía? Tenía que haber tenido en su corazón la promesa de un Mesías. Porque si nosotros nos fijamos en el Antiguo Testamento, es la promesa de un Mesías. La promesa que viene un Mesías Salvador. En eso se centra el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que él pudo haber tenido en mente y haber enseñado en una sinagoga? Textos tal vez como Génesis 3. Venga conmigo un ratito. Génesis 3 pudo él en una de estas haber citado el versículo número 15. A este versículo se le conoce como el protoevangelio. Es el evangelio que se da a conocer, porque hay una promesa de un Mesías. Dice la Biblia, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente. Y eso fue lo que Cristo vino a hacer. A herirlo de muerte, a quitarle la potestad que tenía. Y eso fue lo que hizo. Y esto se le conoce como el protoevangelio. Entonces, si un día abrieron en la sinagoga un texto como esto, él pudo haber dicho, esto es lo que estamos esperando nosotros. Estamos esperando a un Mesías que venga y derrote al mal. Es lo que estamos esperando. Pudo haber citado Deuteronomio 18. Vengan conmigo un ratito. Deuteronomio capítulo número 18. Hay una promesa que fue dicha por Moisés. Deuteronomio 18, desde el verso número 15. Miren lo que dice la escritura. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera.
Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará en todo lo que yo le mandare. Un profeta como Moisés es a quien Dios iba a levantar. Esa es la promesa que Dios empieza a hacer al pueblo judío en el Antiguo Testamento, y esto es lo que ellos tuvieron que haber estado estudiando. Miren lo que dice en 2 de Samuel. Probablemente también pudo haber hablado sobre este texto. En el capítulo número 7, nuevamente vemos la promesa de Dios al pueblo judío. Y Apolos pudo haber hablado cosas como estas en la sinagoga. Estamos en 2 de Samuel 7, versículo 12. Dice la Biblia: y cuando tus días sean cumplidos y mueras y vayas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, y él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombre, pero mi misericordia no se apartará de él como aparte de Saúl, al cual quité delante de mí. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable, ¿cómo? Eternamente. Entonces Dios promete un rey eterno, un trono eterno, un reino eterno. Y esa es la promesa de Dios para Israel. Apolos tuvo que haber hablado al corazón de las personas sobre textos como estos. Dios ha prometido que va a vencer al mal. Dios ha prometido un Mesías, un Salvador. Dios ha prometido un rey eterno. Son palabras como estas que tuvo que haber hablado Apolos en la sinagoga. Pudo haber citado las palabras de Isaías 53. Observémoslas brevemente. Isaías 53 habla de este Mesías, la descripción de este Mesías. Y la Biblia en el verso número 1 del 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más, sin atractivo para que le deseemos. Verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces Dios había prometido un Mesías que tendría la capacidad de perdonar eternamente los pecados del pueblo de Israel. Entonces, todas estas cosas, Apolos tuvo que haber estado hablando de manera vehemente en las sinagogas, hablándole al pueblo judío. Solamente esto, sino que pudo haber citado el Salmo número 16, hablando. El 53 de Isaías nos muestra hasta la muerte del Mesías, pero el Salmo 16, verso 10, nos habla de la resurrección del Mesías, donde la escritura en el verso 10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, este Mesías que moriría por causa de los pecados del pueblo de Israel no iba a quedar en el sepulcro, sino que resucitaría. Y esto era lo que tal vez Apolos estaba hablando a la gente en la sinagoga. Pero había algo interesante. La escritura dice que él solo conocía hasta el bautizo de Juan. ¿Y qué era lo que hablaba Juan? ¿Qué era lo que tal vez era su formación como predicador? ¿Hasta dónde llegaba su conocimiento? Venga conmigo a Mateo, capítulo número 3. Y aquí tal vez podemos observar un poco cuál era la predicación de Juan el Bautista y qué era lo que él estaba predicando. Mateo capítulo número 3, desde el verso número 1. Dice la Biblia: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos
porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. La predicación de Juan el Bautista habla sobre el arrepentimiento porque el reino de Dios se ha acercado. Preparar el camino es como aplanar el camino. Ustedes han, bueno, ahora que tenemos un alcalde nuevo, todo nuevo alcalde, como dice el dicho, toda era nueva, corta bien. Ya, entonces el alcalde está haciendo cosas nuevas. Entonces, ustedes se han dado cuenta que en las calles están aplanándola, que las están poniendo, ¿cómo se llama esto, negrito? El asfalto, ¿verdad? Pasa la aplanadora y el camino queda pero lisito. Enderezar el camino, la predicación de Juan el Bautista a llamar al arrepentimiento, al observar las obras, es lo que prepara el corazón, el camino para la venida del Mesías, para receptar la buena noticia de un Mesías. Entonces, tal vez la predicación de Apolos dentro de la sinagoga era: estas son las promesas que tenemos de Dios. Viene este Mesías, que viene este Rey eterno, que tiene un reino eterno, que va a perdonar nuestros pecados. Así que preparen sus corazones. Así que, por favor, analicen sus vidas cómo están, para que puedan estar con este Mesías. Entonces, yo me imagino Priscila y Aquilas ahí sentados, observándolo y viéndolo. Cuando termina la predicación, yo no sé si Apolo se sintió: qué chévere, prediqué, los hermanos como que están arrepentidos. Pero sus maestros, sus discipuladores, lo cogieron aparte y le dijeron: ven acá, quiero enseñarte ahí algo más. ¿Qué era lo que necesitaba conocer Apolo ya? Si él fue instruido en el camino del Señor, pero le hacía falta conocer algo más. O mejor dicho, a alguien. ¿A quién piensan ustedes que tenía que conocer? A Jesús. Tenía que conocer que cada una de las cosas que él está diciendo como promesa ya no son solamente una, sino que son una realidad. Que aquel que vendría, heriría la serpiente en la cabeza, ya había venido, sido triunfante en la cruz. No solamente que, como Isaías 53 lo describe en su sufrimiento y que iba a morir por causa de nuestros pecados, que eso que había dicho Isaías ya se estaba cumpliendo, mejor dicho, que ya se había cumplido en Jesús. Y no tuvo que haberle dicho solamente eso Priscila y Aquila, sino le haber dicho: ¿sabes qué? Este hombre llamado Jesús, no solamente que ya pagó por nuestros pecados en la cruz, sino que murió, pero al tercer día este hombre ha resucitado y somos testigos de todo esto. Lo que tú dices que ha sido una promesa, queremos decirte que ahora es una verdad. El discípulo necesitaba conocer esto. Necesitaba conocer más a Jesús. Queridos amigos, queridos hermanos, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No hay fórmula mágica para el crecimiento de los discípulos. Pero aquí viene una pregunta interesante. Desde el día en que usted conoció a Jesús, ¿cuánto ha crecido en él? Porque Apolos solo pudo haber sido de provecho. Miren esto de aquí. Apolos, la descripción de él es increíble. Si nosotros regresamos a Hechos, en el verso número 24, si yo les diría: subrayen por favor las cualidades de Apolo, yo creo que terminaríamos leyendo todo el texto. ¿Cuáles son las cualidades de este hombre? Dice en el verso 24 que era elocuente, era poderoso en las escrituras, era instruido en el camino del Señor y era de un espíritu fervoroso. Hablaba y enseñaba ¿cómo? Diligentemente. Tuvo que haber sido un maestrazo. Estos dones lo describen a él antes de conocer a Jesús bien, de gran provecho. Sino en el momento que él conoce a Jesús,
conoce que todas las se han cumplido en Jesús, en ese momento es que se vuelve de gran provecho. Queridos amigos, y es que conocer a Jesús y lo que Cristo ha hecho por nosotros es lo único que nos vuelve a nosotros de gran provecho para otros. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué casos hay a su alrededor? ¿Tienen casos tal vez de deslealtades? ¿Tienen casos tal vez de infidelidades? ¿Tienen casos alrededor de personas que sepan que están en alguna adicción o drogas? O tal vez que estén pasando por un tiempo en sus finanzas. O tal vez que en las personas a su alrededor no tengan esperanza. A mí me pasó esto esta semana. Persona con la que hablaba me decía, me siento triste. Estoy desanimado. No quiero hacer nada. Me siento de luto. Esas son las palabras que alrededor de las personas con las que convivo normalmente, amigos, clientes, de todo. Estas eran las palabras. Tuvimos esta semana el asesinato a un candidato a la presidenta de la República. Hemos tenido el asesinato de un alcalde. Hemos tenido el asesinato de cientos de personas. De hecho, ya en este año son de miles de personas. Yo mismo esta semana decía a mi esposa, me da ganas ya ni siquiera de vivir en Ecuador. Me quiero ir de esta ciudad. Veíamos en las redes cómo un padre salía con su hija de 7 años a comprar una cola en la esquina de su casa y un sinvergüenza viene y le pega un tiro en la pierna y ni siquiera para robarle, ni siquiera entendía qué es lo que quiso hacer ese hombre. Vivimos en una sociedad que ya tenemos que cerrar las puertas en una iglesia, que no sabemos si ir algo en la noche o no. Pero ¿y entonces cuál es la posición de la iglesia? ¿Qué es lo que a nosotros nos hace diferente? Y es que conocemos a Jesús. El día de ayer, antes de ayer, cuando hablábamos, tuvimos un estudio el día de ayer. Y fue un estudio relámpago por la manera inclusive en la que fue organizado. Pero nace de una conversación. Nace de una conversación de, bueno, y ahora con todas estas malas noticias, ¿qué hacemos? ¿Cuál debe ser la posición de la iglesia, nosotros como hijos de Dios? Y ahí es cuando me choca la frase de que Apolos era de gran provecho para los que estaban alrededor, para los que habían creído en Cristo. Entonces, ¿cómo la iglesia puede ser de gran provecho para otros? ¿Cómo los discípulos, porque la iglesia está hecha de discípulos, podemos ser de gran provecho? Y es porque conocemos a Jesús y lo que Jesús ha hecho por nosotros. Entonces, cuando yo me pongo a pensar en tantos casos, falta de esperanza, casos de depresión o casos de falta de perdón, de lo que vivimos hoy. Miren, todos estos caminos, todos los que yo he nombrado aquí, simplemente nacen o se hacen por la ausencia de Dios en el corazón del ser humano. No hay otro camino. ¿Por qué Ecuador está lleno de sicariatos o de sicarios y tan jóvenes? Porque Dios no está en el corazón de nuestro pueblo, porque Dios no está en el corazón de Guayaquil, Ecuador, por la ausencia de Dios en nuestra sociedad. Por eso estamos como estamos. No hay que darle vuelta al asunto. Pero ¿cómo cambiamos esto? ¿Cómo fue que hizo Aquilas y Priscila cuando vieron a un Apolos? Simple. Lo guiaron a Cristo. Simplemente le dijeron, ven, te voy a guiar y te voy a mostrar el camino. Cuando Apolos conoce de Cristo, es que Apolos se vuelve de gran provecho para otros. Miren, nosotros como iglesia, a raíz de todo el tiempo, la iglesia cristiana ha hecho muchas cosas. La iglesia cristiana ha hecho colegios, la iglesia cristiana ha hecho escuelas, la iglesia cristiana ha hecho fundaciones, la iglesia cristiana ha hecho orfanatos. Pero querida iglesia, queridos amigos, si tener todas estas cosas no guían a Cristo, no sirven para nada, no somos de gran provecho. Podemos alimentar miles de bocas, pero mandar a miles al infierno por no dar de conocer a Cristo.
El hacer algo, el de ser de gran provecho es cuando nosotros guiamos a Cristo, y no solamente hablando de la iglesia cristiana, porque ¿de qué se forma la iglesia cristiana? De familias, de familias cristianas. Las familias cristianas nos establecemos en barrios. Las familias cristianas tenemos o adoptamos hijos. La iglesia cristiana establece a sus hijos en colegios, en las universidades, los mayores trabajamos. Pero ¿cómo podemos ser de gran provecho? Cuando guiamos a otros a Cristo. A mí me encanta esa frase. Y Apolo fue de gran provecho. ¿Usted se ha dado cuenta que usted puede ser una persona en la cual la Biblia puede hablar de usted, o Dios puede mirarlo a usted como una persona de gran provecho para otros? Póngase por favor, y aquí sí quiero hacerle una invitación a que mire a su alrededor. Porque lo primero que cuando nosotros nos volvemos de gran provecho para otros, significa que debemos de morir al egoísmo de nuestra vida. Ya no deberíamos estar pensando solamente en lo que yo estoy pasando, en las dificultades que yo tengo, sino que yo tengo que observar qué es lo que falta en mi sociedad, qué es lo que falta en aquellos que están alrededor de mí. Eso es ser de gran provecho para otros. Pero el de ser de gran provecho para otros solamente es cuando yo cojo y guío a Cristo a alguien. Le doy a conocer a Cristo a alguien. Díganme o levánteme las manos quienes aquí van al colegio. A ver, levántenme las manos los que van al colegio. Que estudian en colegio, no a dejar a los hijos al colegio. Ya los veo que se hacen los jóvenes por ahí. ¿Cuántos están en una universidad? Están en la universidad, muy bien. ¿Cuántos aquí van al trabajo? ¿Cuántos aquí hacen deporte? ¿Cuántos juegan fútbol? ¿Cuántos van al básquet? ¿Cuántos van al gimnasio? ¿Cuántos aquí tienen hermanos? ¿Cuántos tienen familia? ¿Cuántos aquí tienen primos? ¿Cuántos aquí tienen vecinos? Tendríamos que levantar la mano. Una pregunta súper fuerte aquí es, ¿cuán provechosa es su vida para otros? Provechoso es que usted conozca a Cristo para el que está al lado suyo. ¿Cuán provechoso es usted para su sociedad? ¿Cuán provechoso está nosotros como CCBG para Urdesa, para Guayaquil? ¿Cuán provechosos somos hoy nosotros los que estamos aquí sentados para aquellos jóvenes que hoy están siendo arrastrados a las pandillas? ¿Cuán provechosos podemos ser para nuestra sociedad? ¿Saben cuál es la respuesta? Podemos ser de gran provecho cuando cogemos y los guiamos a Cristo. No importan nuestros dones, ojo, Apolos lo tenía y tenía increíbles dones. No es el don que usted posea, es a quien usted da a conocer que hace la diferencia. Y eso es lo que podemos observar en la vida de Apolos. Y por eso lo importante de crecer en Cristo. El discípulo siempre debe de crecer en Cristo. ¿Por qué? Porque te vuelves de provecho para otros. Ahora, la segunda parte es cuando ya Pablo, en cambio, llega a Éfeso y se encuentra con unos discípulos. Y lo ve y les hace una pregunta confrontante. ¿Has recibido al Espíritu Santo? Es una pregunta confrontante, ¿verdad? ¿Usted ha recibido al Espíritu Santo? No me respondan, pero solamente ponerle los ojos a usted y decir, ¿y usted ha respondido? ¿Usted ha recibido el Espíritu Santo? Es confrontante porque tú dices, sí, no, ¿qué digo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la teología sistemática del asunto del Espíritu? No, o sea, Pablo fue directo y le dijo, ¿has recibido el Espíritu? Y aquí hay que pensar algo interesante. La Biblia dice que ellos eran discípulos. Si ellos no hubieran creído en Cristo, no diría de ellos discípulos. Tuvieron que haber escuchado el Evangelio, creído en Cristo, pero faltaba crecer, conocer. Pregunta interesante aquí. ¿Por qué los cristianos muchas veces vivimos vidas derrotadas? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Por qué los cristianos muchas veces vivimos vidas derrotadas? Ay, mira lo que dice el periódico.
Mira los sicariatos, mira cuánto roban, mira. Uy, no, qué terrible esto. Y uno se va. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué decisión tomo? ¿Me voy de Guayaquil? ¿Me voy de esta ciudad? ¿A dónde me voy? Los sicarios ya no se puede estar en Quito, no se puede estar en Guayaquil. ¿Para dónde corro? Y vivimos vidas derrotadas. Muchas veces vivimos vidas derrotadas. Hay un cambio en la vida de estos hombres. No habían conocido el Espíritu, pero terminan hablando en lenguas y profetizando. Una vida en el Espíritu, podríamos decirle. ¿Cómo es que el cristiano, cuál es el beneficio entonces que el cristiano crezca en Cristo? Es que terminamos viviendo una vida en el Espíritu. Y ya quisiera enseñar un poquito sobre este tema. Venga conmigo al libro del profeta Daniel. Este es un texto que lo habíamos estudiado el día de ayer. En Daniel, capítulo número 11. El contexto que se habla aquí es una visión que está recibiendo Daniel y una explicación de la visión en el momento donde el anticristo va en contra de los cristianos, en contra de la iglesia. Es un contexto donde hablar de Cristo nos va a llevar a ser perseguidos, ¿ya? Donde todo lo que no toma el nombre de Cristo va a querer ser destruido, perseguido, amedrentado, asesinados. Ese es el contexto, es un poco el contexto del texto. Pero en el verso número 32 dice algo súper interesante. Dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Pero este es el verso que quisiera que resalte en su Biblia. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. ¿Y qué hará? Y actuará. Léalo conmigo otra vez. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Wow. ¿Qué es lo que hace que el pueblo de Dios actúe? Conocer a Dios. Conocer a Dios. Y aquí había algo en los discípulos, estos discípulos que se encuentran con Pablo, y era su falta de conocimiento, su desconocimiento de lo que era para ellos, de las promesas que eran para ellos. Y ahí es donde yo encuentro una respuesta, porque muchas veces los cristianos o la iglesia cristiana parece más que viven una derrota que una continua victoria. Porque muchas veces la iglesia es pesimista en vez de observar que Dios nos ha dado. Pablo les dice, ustedes tienen al Espíritu. Él dice, ni siquiera hemos escuchado. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Les enseña lo que dice la Escritura, lo que les pertenece. ¿Sobre qué habló Pablo a estos discípulos? ¿Sobre quién? Sobre el Espíritu Santo. Ahora, veamos nosotros un poco sobre el Espíritu Santo. Si nosotros vamos a Hechos 1, empecemos un poquito por ahí. Queridos amigos, esto no solamente era para esos 12 discípulos que estaban en Éfeso, sino para la iglesia, es para nosotros. ¿Qué es lo que dice la Escritura sobre el Espíritu Santo? Antes de que sigamos con todos los textos que vamos a leer. Si usted ha creído en Cristo, si usted ha nacido de nuevo, si usted se ha arrepentido de sus pecados, ha confiado en Cristo como el único Salvador, el único medio de reconciliación con Dios, esto no es para otra persona. Guarde esto en su corazón, esto es para usted. Esto le pertenece. No porque usted ha trabajado para esto, sino porque Dios se lo ha entregado por gracia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén o no? Entonces quisiera que lo leamos de esa manera, como es para mí. Hechos 1:5, miren lo que Jesús dijo. O desde el verso 4, para darle un poquito de contexto. Y estando juntos, les mandó a que no se fueran de Jerusalén,
sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, han oído de mí. Entonces, lo que va a decir Jesús es una promesa. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, ¿qué dice la Escritura? Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuál era la promesa entonces? Díganlo fuerte. Es el bautizo del Espíritu Santo. Tal vez cuando nosotros hemos sido criados en el Evangelio con diferentes clases de pensamientos, doctrinas, hoy quisiera que nos enfoquemos en qué dice la Escritura sobre el bautizo del Espíritu Santo. Que veamos qué es lo que es para nuestra vida. Y lo primero que yo quisiera que usted tenga esto en mente es que es una promesa. Es una promesa. El bautizo del Espíritu Santo es una promesa que el Señor le está dando a sus discípulos. Segundo, veamos qué dice sobre el bautizo del Espíritu Santo en Primera de Corintios. Vamos un ratito a Primera de Corintios. Y en Primera de Corintios, capítulo número 12, de hecho, esta carta se escribe cuando Pablo estaba en Éfeso, entonces tiene en su contexto muchas cosas ahí en su mente. La enseñanza está ahí. Y de hecho, todo el capítulo 12, si usted quiere saber más sobre los dones del Espíritu Santo, le recomiendo leer el capítulo número 12. Y ojo, estas son una promesa que es del Espíritu Santo. Hay muchas promesas en la Biblia que podemos seguir estudiando, pero hoy nos vamos a concentrar en esta. Entonces, 1 Corintios capítulo 12, versículo número 13. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué cosa? Bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Esta palabra de ser bautizados en el espíritu nos habla de ser impregnados en Cristo. Y ya voy a dar una imagen que se nos va a hacer un poco más fácil, pero quiero revisar otros textos. Entonces, somos bautizados, vamos a ser bautizados según Hechos 1:5, impregnados en Cristo según 1 Corintios 12, y venga conmigo en Gálatas 3. Gálatas capítulo número 3. Vamos a revisar lo siguiente. Gálatas 3, del 25 al 27. ¿Ya llegó? Muy bien. Dice la palabra de Dios. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué cosa? Revestidos. A mí esta imagen me encanta. Para los que están haciendo tal vez el discipulado de bautizo, el bautizo tiene un significado increíble. Y esta parte de como ser revestidos es lo que me gusta. O impregnados. La imagen del bautizo, cuando la practicaban tiempos atrás, digamos cuando iba Juan el Bautista, ¿ya? Y él bautizaba. Nuestro bautizo no se basa en el bautizo del arrepentimiento, por si acaso. Pero ¿cuál era la figura? Los llevaban al río, le ponían el agua hasta aquí en el cuello, ¿verdad? Confesaban sus pecados, hacían esto y salían. Y se iban. ¿Cuál es la imagen? Imagínese usted una tina donde usted le pone agua y le pone un tinte. ¿Ya? No sé, pues un tinte color fucsia. Pone tinte color fucsia y entonces el agua va a quedar de color fucsia. Usted coge un paño completamente blanco, lo sumerge en esta tina que está con el tinte, y si yo lo sumerjo y lo dejo ahí y lo saco, ¿qué va a pasar? ¿De qué color va a salir? Fucsia. Y está completamente revestido. ¿De qué? De este color. Algo así es la imagen del bautizo. Somos uno ya.
Ya ese trapito blanco ya no es blanco, ahora es completamente fucsia, está revestido completamente de este color. El Espíritu de Dios viene a morar en nuestra vida para impregnarnos en Cristo. Somos impregnados en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. El Espíritu de Dios viene a morar en nosotros y nos hace con Cristo. Y esto es lo hermoso. Dígame si entender esto no cambia nuestra vida. Ahora, no solamente que el Espíritu de Dios hace esto en nosotros, sino venga conmigo en Efesios 1, por favor. Efesios 1, versículos del 13 al 14. La promesa del Espíritu en nosotros, dice el verso 13. En él también, vosotros, habiéndolo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu de vuestra salvación. De vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía o arras, como dice el texto, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El sello del Espíritu Santo en la vida del creyente es la garantía de ser redimidos por Cristo. En cierta ocasión escuché esta imagen y me gustó porque es más entendible. Es como cuando usted va a comprar un carro, por ejemplo. Francisco me está vendiendo un carro, ¿verdad? Tiene un carro blanco, un Duster. Entonces yo te doy a ti la garantía, ¿verdad? Te doy la mitad, me voy y regreso. ¿Puede él vender el carro? Si quiere, sí, pero no debería. No puede porque he puesto una garantía. Ese sello que nosotros tenemos, como lo describe la Escritura, el Espíritu Santo en el creyente es la garantía del momento de nuestra redención final. Estar eternamente con Cristo. Es el tener un sello de que somos pertenencia de Dios. ¿Qué más dice la Escritura? Venga conmigo a Gálatas 4. Gálatas 4. Verso 4 al 7. Dice la palabra de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿a quién? Al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo en nosotros no solamente que es una garantía de nuestra redención final, sino de que somos ¿qué? Hechos hijos de Dios. Pero no se queda solamente ahí, sino que la palabra de Dios, si nosotros vamos a Juan 14, Jesús dijo lo siguiente acerca del Espíritu en nosotros, o los ministerios del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. Juan 14, versículo número 26, dice la Escritura, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 16, 13, dice la Escritura. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo de Dios nos enseña. Nos enseña. Miren esta parte de aquí, en Juan 16, 8. Desde el verso 7. Pero yo os digo, Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré.
Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido. A mí me encanta esta parte. Porque cuánto meditamos en lo que el Espíritu de Dios hace en nuestra vida, o el significado de que el Espíritu de Dios esté en nuestra vida, o el significado de haber sido bautizados en el Espíritu Santo. El significado, lo que realmente es aplicable ahora en mi vida. ¿Cuán real es esto en mi vida? ¿Qué fue lo que observó Pablo para hacerle esta pregunta a los discípulos? ¿Por qué les dijo, han escuchado del Espíritu Santo? ¿Qué piensan? ¿Qué tuvo que haber observado Pablo para hacerle esta pregunta? ¿Saben qué pudo haber sido? La ausencia de la guía del Espíritu sobre esos hombres. Por eso tal vez la pregunta. Si no, no le hubiera preguntado. Porque el Espíritu de Dios hace un cambio completo en nosotros. Es la garantía de que hemos sido hechos hijos de Dios. En el ejercicio de servir, te toca conversar. Te toca vivir muchas cosas. Y en el ejercicio de servir, te toca ver cómo los seres humanos fallamos. Pero hay una de las cosas que a mí más me sorprende, y voy a ser muy sincero en esto. Y es cuando una persona tal vez profesa ser cristiano o cristiana, peca y no le duele. Muchas veces somos encontrados pecando, sorprendidos en pecado. Pero no ha sido que hemos pecado y nos hemos sentido redarguidos en nuestro pecado, sino que somos avergonzados, descubiertos. Y esa es la verdad. Cuando el Espíritu de Dios mora en la vida del creyente, yo no voy a decir que usted y yo no vamos a pecar, porque no somos perfectos. Pero queridos amigos, cuando desgraciadamente he pecado, no puedo estar tranquilo. No puedo estar en paz. Es como que hay un martillo en el corazón que te dice arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. No puedes estar bien, no puedes orar bien, no puedes estudiar bien, ni siquiera tus relaciones personales con otras personas pueden estar bien, porque el Espíritu Santo, que es quien nos enseña y nos guía a toda verdad, nos muestra que estamos mal, de que no estamos en una perfecta comunión, que deberíamos de estar. Él es maestro por excelencia. Él es quien nos muestra nuestro pecado, quien nos redarguye y nos convence de pecado. Y qué hermoso saber eso, porque la iglesia no es perfecta. Si no, observemos Apocalipsis, del capítulo número 3 en adelante, habla de iglesias que tienen que arrepentirse. Queridos hermanos, y yo no le estoy hablando a gente perfecta, pero si usted es un hombre, una mujer que ha nacido de nuevo y ha pecado, el Espíritu va a redarguirle. Es un ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. Si como iglesia no estamos haciendo la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios a la iglesia va a redarguir de que no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo. Dígame que no es increíble que el Espíritu de Dios esté en nosotros, guiándonos a toda verdad, redarguyéndonos, diciéndonos sí, que somos hijos de Dios, pero también guiándonos a toda verdad. Miren, vivir en el poder del Espíritu significa que el Espíritu de Dios gobierna el corazón del creyente. Vivir en el poder del Espíritu Santo significa, Señor, aunque mi carne quiera hacer esta voluntad, tu Espíritu me guía a hacer tu voluntad. A pesar que quiero doblegarme al pecado, Espíritu es quien gobierna mi vida y ahora camino en obediencia a Cristo, lo que es agradable para ti. Eso es vivir en la vida del Espíritu.
Miren, ustedes tienen imágenes de personas que se sacan un saco y que le tiran el saco y que se desmayan. Eso es puro teatro. Eso no es vivir en el poder del Espíritu. Una mujer convertida, un hombre convertido que vive en el poder del Espíritu es aquel que no peca cuando está en privado. Y si peca en privado, se arrepiente en privado. Es aquel que no tiene que andarle descubriendo las mentiras, sino todo lo contrario. No hay necesidad porque el Espíritu te convence. Eso es vivir en el poder del Espíritu. Y eso es el único beneficiario, querido amigo, querida amiga. Es usted y soy yo. Miren la importancia de la pregunta del apóstol Pablo a decirle, ¿has escuchado el Espíritu Santo? Y empezar a estudiar lo que significa la vida del Espíritu en nosotros, en la vida de la iglesia. Tiene gran ventaja, tiene gran poder. Queridos amigos, conocer las promesas que nos pertenecen, que han sido dadas por gracia, nos va a hacer vivir vidas diferentes. Ya no vamos a vivir en una vida en derrota, sino vidas en el poder del Espíritu. Pablo llegó a decir lo siguiente en uno de sus escritos, que él estaba atribulado en todo, pero no estaba angustiado, que estaba en apuros, mas no estaba desesperado, que estaba perseguido, pero no estaba desamparado, que estaba derribado, pero que no estaba destruido. ¿Por qué esta fortaleza de este hombre? Porque conoce las promesas de Dios para él y para la iglesia. Crecer en Cristo no solamente de gran provecho para otros, sino crecer en Cristo, el conocerle, el discipularnos, el venir a la Escritura, el crecer en Cristo, también nos va a hacer vivir vidas en el poder del Espíritu, vidas diferentes. Miren, ¿usted quiere conocer cuáles son las promesas que Dios tiene para su vida? A ver, levánteme la mano. ¿Quién quiere saber las promesas que Dios tiene para su vida? Algunos. Muy bien, con algunos me quedo. Con algunos me quedo. ¿Qué piensan ustedes que debemos de hacer? ¿Ah? Conocer a Dios, instruirnos. Abramos rápidamente Efesios 1. Ahí hay un resumen. Hay hartísimas cosas, pero Efesios 1 hay un resumen. Y en Efesios 1 están las bendiciones espirituales que nos pertenecen. Miren, y yo quiero decir ciertas frases. Leer Efesios 1, creo que es el verso 3 en adelante. Yo quiero decir ciertas frases que a veces nosotros las podemos decir. Frases como, Dios no escucha mi oración. Dios no me responde. Frases como, yo soy una persona rechazada. Yo no soy digno, ni siquiera puedo estar en el estándar de Dios. Son palabras que pueden salir de nuestra boca. No pertenezco a ningún lugar. No me identifico con nadie. Hay frases que pueden salir de nuestra boca que puedan decir, no soy amado. Nadie me ama, nadie me quiere. Hay veces que has cometido algo, te has arrepentido, pero dices, es que yo me lo puedo, no lo puedo olvidar. Hay veces que dices cosas como, ya no sé qué hacer. Ya no sé qué actuar, no sé qué decir. A veces puedes sentirse como un fracasado porque dices, no he logrado ninguna posesión, no tengo nada. Y hay veces que puedes decir, no me siento seguro. ¿Pero qué dice Efesios? Leámoslo juntos. Efesios 1, verso 3 en adelante, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Leámoslo juntos. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad en el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de tu gloria. Muchas veces como iglesia y como personas, como creyentes, podemos decir, es que Dios no nos escucha la oración, Dios no nos responde. Pero Dios dice en su palabra que tú ya eres bendecido con toda bendición espiritual. ¡Wow! Nos quejamos muchas veces, decimos, pero es que Dios no nos da nada. No, ya te dio todo. En Cristo ya te lo está dando. Esto es lo que dice Efesios y esto es para ti. Puedes decir, no, yo soy rechazado, no soy digno, no alcanzo el estándar de Dios, pero Dios dice en cambio que te ha escogido antes de la fundación del mundo para que seas santo y sin mancha. ¡Qué increíble! Cuando por primera vez podemos comprender que hemos sido perdonados por Cristo y vemos la mancha de nuestro pecado en nuestra vida, la verdad es que no hay otra reacción más que llorar de agradecimiento. Porque todo lo malo que hemos hecho, pero en Él nos ha escogido para perdonarnos, para que lleguemos al punto de estar sin mancha, ser santos delante de Él en un día. ¡Qué increíble! Puedes decir, yo no pertenezco a ningún lugar, no me identifico con nadie, pero Dios te dice que tú has sido predestinado para ser hecho hijo de Dios. Wow. Tú puedes decir, no soy amado o no soy amada, pero Dios te dice, en Cristo eres aceptado. Tú puedes decir, es que esto que dice no me lo puedo perdonar, está bien, no te lo perdones tú, pero Dios dice, ya te perdonó en Cristo. Ya no tienes que traer eso más a tu memoria, te has arrepentido, déjalo allá atrás. Porque has sido perdonado en Cristo y esto te pertenece si estás en Cristo. Puedes decir, no sé qué hacer. Miren, a mí me pasó esta semana con tanta mala noticia y decía a mi esposa, tengo ganas de coger a mis hijos y vámonos. Eso no hubiera sido sabio. Cuando no sabemos qué hacer, Dios dice en su palabra que le ha hecho sobreabundar sabiduría e inteligencia para que conozcamos cuál es su voluntad. Esto sirve para los que estamos mayorcitos como para los menores, por si acaso. Aquí hay un tip. Porque ya hay una edad donde los jovencitos desean saber, bueno, ¿y quién es la persona idónea para mi vida? No se me vengan a hacer los santos, que todos, Lucas, te estoy viendo. Pero si usted quiere saber cómo puede ser una esposa conforme al corazón de Dios, lea la Escritura y observe. ¿Quiere saber cómo debe ser un hombre conforme al corazón de Dios? Lea la Escritura y observe. Y le va a evitar muchos malos ratos. Dios nos ha dado sobreabundar en sabiduría e inteligencia para conocer su voluntad, porque en Cristo es la fuente de toda sabiduría. No tengo posesiones, pero Dios te dice, tienes herencia celestial. Tú dices, no me siento seguro, pero Dios te dice, tú eres mío. Estamos en su mano, nadie nos arrebata. Hay un sello que dice que somos pertenencia de Él. Queridos hermanos, queridos amigos, la importancia de crecer en Cristo. La importancia de crecer en Cristo. Porque va a guiar a tu corazón ya no a fijarte tanto en ti, sino de que te conviertas de provecho, de gran provecho para otros, aquellos que te rodean, cuando los guías hacia Cristo.
Qué gran bendición es cuando la iglesia toma en serio lo que le pertenece, lo que es propio, lo que Dios les ha dado, que a nosotros se nos ha sido dado, a Jesús. La noticia del evangelio, la diferencia que puede hacer en nuestra sociedad. Si la iglesia guía a otros a conocer a Cristo, somos de gran provecho para nuestra sociedad. El abrir nuestros hogares para estudiar la escritura, para empezar con nuestros hijos, para empezar con nuestros vecinos, para empezar con nuestras amistades, es de gran provecho para nuestra sociedad, para aquellos que van a conocer a Cristo. Crecer en Cristo, conocer lo que nos pertenece, nos va a hacer vivir vidas en el poder del Espíritu. Ya no con ese sentimiento derrotado, porque nos llenamos de malas noticias. Yo soy el primero en caer en ese pecado, pura mala noticia. Y eso te bajonea, te hace sentir mal. Pero cuando conoces lo que Dios te ha dado, en cambio la vida es diferente. Porque puedes vivir una vida en el poder del Espíritu. ¿Qué van a hacer ustedes luego de salir? Pero sí quiero animarte a que tu vida no sea insípida, sino que tomes lo que te pertenece. Dios nos ha dado la mejor noticia que viene a través del conocimiento de Jesús. Seamos de gran provecho para nuestra sociedad. Ya no vivamos más una vida derrotada, sino una vida en el poder del Espíritu, conociendo las promesas que Dios nos ha dado, viviéndolas y enseñándolas. La vida cambia. Pero ¿qué tal si tú estás ahí sentado, tal vez nos estás viendo y dices, pero ¿cómo es esto de conocer a Jesús? ¿Cómo es esto de que puedo ser de gran provecho? Bueno, hoy tal vez has escuchado el mensaje de salvación. Dios prometió un Mesías Salvador que nos rescataría de nuestros pecados, que nos daría libertad, que Él en su muerte pagaría por la culpa de nuestros pecados, pero que resucitaría, y eso nos da garantía de que su promesa es súper certera. Si hoy tu corazón se humilla delante de Dios, Dios al que viene a Él no le echa fuera, sino todo lo contrario, lo recibe y le otorga perdón. Así que puedes vivir también esa vida en el Espíritu y puedes ser provecho cuando Dios viene y te hace su hijo. Vamos a orar.